El tema de hoy es el camino de la cruz, parte 4, hermanos, van 4 enseñanzas con hoy. Bueno, hoy terminaríamos esta sobre lo que es el camino de la cruz, no la serie todavía, pero por lo menos de estas 4 del camino de la cruz, de estos temas, en relación a la serie, hermanos, porque si hay algo que yo quiero que a usted le quede bien claro, y que la Biblia enseña, hermanos, es que a la hora de nosotros venir a Cristo, ahora tenemos que tomar el camino de la cruz. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Él. Hermanos, y como hemos hablado, la cruz, que la gente la ha visto de 2 puntos de vista, que no son los que la Biblia enseña. Unos toman la cruz como una carga, algo pesado, pero vemos por la palabra de que para Jesús llevar la cruz no fue una carga. Dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces, la cruz no es una carga para el creyente, más bien todo lo contrario, es un gozo poder caminar el camino de la cruz de Cristo. Y por otro lado están de los que toman la cruz solamente como parte de un beneficio personal, donde creen que porque Jesús llevó la enfermedad, nuestras enfermedades en la cruz, entonces yo no puedo enfermarme. Que porque Jesús, dice en la Biblia, o dicen algunos más bien, que como se hizo pobre para que yo sea enriquecido, entonces creen que ahora yo debo ser millonario. Pero realmente lo que habla es que Dios a los pobres de este mundo les dio fe para que fueran ricos en esa fe. Amén. Para ser ricos en fe. Y a raíz de eso yo quiero que quede bien claro, hermanos, este tema de lo que es el camino de la cruz. Para los cristianos de hoy en día, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, el camino de la cruz no es visto como algo bueno o normal. O sea, la gente no ve el camino de la cruz como algo bueno, primeramente. Y no lo ven normal tampoco. Porque la gente cree que venir a Cristo es no tener problemas. Pero la Biblia no enseña eso. Entonces, cuando empiezan a tener problemas, si uno les predica de la cruz, la gente cree que eso no es bueno porque yo no quiero tener problemas. Y en este caso, y lo ven como algo que no es normal, ya que la predicación de hoy, cuando se habla del camino de la cruz, se les enseña un color de rosas, o un camino color de rosas, cuando es todo lo contrario. Y hemos estado hablando de esto, predicando domingos atrás, hermanos, de cuántos de nosotros a veces, más bien, cuando venimos a Cristo, a veces empezamos a tener problemas. Ojalá, hermanos, de que no tuviéramos problemas, pero a veces venimos a Cristo y empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas, lo vimos como la Biblia dice, con los de la casa, son los primeros que empezamos a tener problemas. El esposo, la esposa, mis padres, mis familiares, mis amigos más cercanos, porque ya empiezan a rechazarme, porque ahora yo empiezo a buscar a Cristo. Y créame, hermano, entre más usted quiera caminar en obediencia con Dios, entre más usted quiera honrar a Dios y a su palabra, usted va a tener más problemas con la gente que le rodea a usted. Amén. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 29 para iniciar con este tema de hoy. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Me dicen amén cuando lo tienen. ¿Lo tenemos, iglesia? Filipenses está después de Efesios. Filipenses capítulo 1, versículo 29, hermanos, dice la palabra, aquí viene hablando Pablo a los filipenses, y es interesante de que esta carta a los filipenses se conoce como la carta del gozo. Pablo escribe esta carta en una cárcel para animar a los creyentes que sigan adelante, aun cuando él estaba preso por causa del evangelio, por causa de Cristo. Y vea lo que Pablo les escribe en medio de la carta, vea lo que les dice Pablo a los filipenses. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, ese concedido permitido, a vosotros os es concedido o permitido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y lo cual es una bendición que Dios nos conceda, creer en Él, creer en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero dice Pablo que no solamente Dios nos concede creer en Él, sino que dice, sino que también
que padezcáis por Él. Dios nos concede no solamente creer en Él, sino padecer por Él también. Ahora, el punto es que la mayoría de las personas en las iglesias, cuando vienen para creer en Cristo, y es una bendición, no se les enseña a que también hay que padecer por Él. La mayoría de la gente cuando viene a Cristo se le enseña es más bien, tiene problemas, venga para que deje de tener problemas. ¿A cuánto nos enseñaron ese tipo de evangelio? Venga para que deje de tener problemas. Por eso, hermano, es interesante ver cuánta gente en las cruzadas evangelísticas que hacen, que uno oye, de cuánta gente ellos dicen que se convierten porque se les enseña un evangelio de venga para que pare de sufrir. Pero como hemos visto en la palabra, en todo el transcurso de los temas, hermanos, la Biblia no enseña eso. A veces es todo lo contrario, a veces más bien vienen problemas a nuestra vida. El Señor aquí está hablando y es muy claro, Pablo a los filipenses, de que Dios no solamente nos ha concedido creer en Él, sino que padezcamos por Él. No sé cuántos están dispuestos a padecer por Cristo. No sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a realmente a renunciar a mí mismo por causa de Cristo. Cuando hay algo que me está trayendo problema, para yo renunciar a eso por causa de Cristo, que es lo que la Biblia enseña. Vamos ahora a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 del 10 al 12. Y vamos a ver en el Sermón del Monte, Jesús habla algo muy claro, hermanos, y es relacionado a esto que acabamos de leer, de lo que Pablo le dice a los filipenses. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Aquí él está hablando de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es como decir dichosos. Eso sería, las bienaventuranzas sería como dichosos. Esto es una bendición para ustedes. Ahora, ojo lo que el Señor viene hablando en las bienaventuranzas. Dice la palabra en el versículo, del versículo 10 al versículo 12 dice, bienaventurados o dichosos, oigan, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué viene hablando acá? Bienaventurados, entonces, los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? Hacer lo recto. Hermanos, somos dichosos cuando somos perseguidos por hacer lo recto, por hacer lo correcto, lo que Dios nos manda en su palabra. Porque cuando usted quiere hacer lo correcto, hermano, usted va a ser perseguido. Y le voy a poner un ejemplo, yo no sé, pero oiga este ejemplo. Imagínense que usted llega a un lugar a trabajar y usted es nuevo y usted como creyente, usted debe dar testimonio de que usted es hijo de Dios, de que usted es creyente. Ahora, resulta y sucede que usted llega a trabajar ahí. Y donde usted llega a trabajar, curiosamente, todos los que trabajan con usted están acostumbrados a robar. Y ahora llega usted que es creyente. Y automáticamente los que están ahí van a tratar de involucrarlo a usted porque ellos necesitan que el que entra nuevo se acomode y haga lo mismo para todos taparse con la misma cobija. ¿Cuál sería su deber como creyente? ¿Sería amoldarse a ellos y seguir robando igual que ellos? ¿O más bien decir, yo soy creyente? ¿O simplemente decir, yo no hago eso? Yo creo que nuestra posición sería, yo no puedo hacer eso. Porque Dios me manda a no robar y yo no puedo robar. En ese momento, por causa de la justicia, por causa de hacer algo recto, hermano, créame que usted va a empezar a tener problemas. Y ahora usted debe tomar una decisión. ¿A quién agrado más? ¿Agrado más a mis compañeros de trabajo o agrado más al Señor de lo que Dios me demanda en su palabra? Y yo creo que si usted es creyente de verdad, nacido de nuevo, la respuesta es muy obvia. Y eso le va a traer consecuencias por causa del Evangelio, por causa de Cristo.
Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo? Pero la palabra dice que dichoso por eso. Bienaventurado por eso. No está diciendo de que usted ahora tiene que estar y diga, oiga, qué tirada, qué problema. Esta es una carga para mí, esta es mi cruz ahí. No, debe sentirse gozoso y alegre por eso. Seguimos leyendo, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mintiendo, hermanos. Hay gente que cuando se da cuenta que nosotros somos creyentes, ellos empiezan a mentir para meternos a nosotros en problemas, en ese caso aún para sacarlo a usted. ¿Cuántos de alguna vez han hablado algo de usted y usted sabe que es mentira para perjudicarle? Pues la Biblia dice bienaventurado por eso, y eso le va a traer problemas. ¿Pero por causa de quién? Por causa de Cristo. Versículo 12. Gozaos y alegraos porque, oigan hermanos, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora el Señor dice, gócese y alégrese por eso, hermanos. Hoy la mayoría de gente inmediatamente empezaría a reprender al diablo, a atarlo y a hacer un montón de cosas antes de gozarse y alegrarse por lo que está pasándole, porque es por causa de Cristo. Si hacemos lo recto delante de sus ojos, porque al final el galardón, según la palabra, viene de parte de Dios y no de parte del hombre. ¿Cuántos quieren recibir galardón de parte de Dios por hacer lo recto? Si queremos recibir galardón, hermanos, vamos a tener persecución acá, porque la gente, hermanos, va a querer que usted se acomode y se amolde a lo que el mundo quiere y no a lo que Dios quiere. Y eso le va a traer persecución o le va a traer problemas. Hermanos, en este estudio que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo murieron los apóstoles o discípulos de Cristo, hablando un poco de cada uno de ellos, de cómo murieron por causa de la cruz y predicación del Evangelio. Hermanos, ¿por qué quiero tocar esto? Porque vuelvo a lo que dije antes, hoy mucha gente se le enseña una vida en Cristo sin problemas. Hermanos, pero vamos a ver cómo la Biblia no, vamos a ver más bien historia. Cómo la historia va a estar registrado de cómo murieron, porque la Biblia no registra cómo murieron todos. Pero vamos a ver cómo murieron algunos de ellos, y todos ellos por causa del Evangelio de Cristo, por la cruz de Cristo. Pero antes de empezar a ver cómo murieron algunos de ellos, vamos a ir a Mateo capítulo 16 del 21 al 25. Mateo capítulo 16 del 21 al 25. Mateo capítulo 16 del 21 al 25. Ahí viene un título y dice: Jesús anuncia su muerte. Recuerden que la cruz para aquel tiempo, hermanos, el contexto histórico de ellos, la cruz representaba muerte. Eso representaba la cruz para ellos. La cruz no representaba otra cosa. Eso, hablar de la cruz en aquel tiempo era como que yo le diga a usted: si usted quiere ser seguidor de Jesús, usted tiene que estar dispuesto a ir a la silla eléctrica. ¿Todos saben qué es la silla eléctrica? ¿Qué piensa usted cuando se le dice silla eléctrica? Muerte. Para aquel tiempo, la cruz era lo que para nosotros hoy sería la silla eléctrica. Morir. Ahora vea lo que Jesús les dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y oiga esta palabra, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer
día. Aquí viene algo, hermanos, y dice que Jesús tenía que padecer, ¿cuánto? Mucho. La pregunta que yo siempre me he hecho, hermanos, a esos que predican que nosotros no podemos padecer, que nosotros no podemos ser perseguidos o no tener problemas. Mi pregunta es, si Jesús, siendo hijo de Dios y siendo Dios mismo, tuvo que padecer mucho, ¿quiénes somos nosotros para decir que yo no quiero padecer por causa de Cristo? Porque la pregunta es, ¿soy yo más que Jesús? Yo no soy más que Él. Y sus discípulos lo entendieron. Sus discípulos entendieron esto. Seguimos leyendo. Él tenía que padecer mucho. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Eso es parecido a lo de hoy. Pedro tenía una mentalidad todavía de: Señor, pero ¿cómo va a sufrir? La mentalidad de muchos es eso: pero ¿cómo yo voy a sufrir? ¿Cómo yo voy a venir y padecer cosas? ¿Cómo a mí me va a venir una enfermedad? ¿Cómo yo voy a padecer no teniendo a veces para pagar? No teniendo trabajo, hermano, es parte de la vida diaria. A veces tenemos y a veces no tenemos. Y Pablo también, lo hemos visto cuando Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque dice que a veces estaba saciado, pero a veces tenía hambre. A veces tenía, a veces no tenía. Y eso es parte de la vida normal del ser humano. A veces, gloria a Dios por el trabajo, a veces no hay trabajo, hermanos. Y debemos de orar y pedirle a Dios que nos bendiga, pero a veces no hay. ¿Aló? Entonces Pedro se vuelve todo espiritual y le dice al Señor que cómo él va a ir a padecer. Entonces vea la respuesta del Señor, versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y ojo a esto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El problema es que la gente piensa todo de una forma natural, pensando en acá. Yo no quiero sufrir, yo no quiero que me vaya mal, yo quiero que me vaya solamente bien en la vida. Solamente bien en la vida. Y el que nos vaya bien en la vida, hermano, yo le voy a poner ejemplo. Hay personas que tienen mucho dinero, hay personas que nacieron en cuna de oro. Yo estaba oyendo un día una historia de grandes millonarios, de muchachitos que son millonarios, que sus padres no han muerto y otros que ya habían muerto y ellos heredaban. Por ejemplo, no se me olvida de una muchacha que su padre no había muerto y ella tenía, no sé, 17 años, 16 años, y en el momento que su padre muriera ya estaba el testamento hecho y a ella le quedaban 3 pozos petroleros y no sé cuántos millones de dólares en un banco y no sé cuántas fincas, propiedades. Y uno dice: wow, y uno a veces desea, no sé, hermanos, a mí me pasó una vez, hermanos, que no tenía 100 pesos para pagar el bus. ¿Sí? A mí me pasó una vez. Porque cuando eso habían, los cajeros no habían acá, sino solo en Ciudad Quesada, y empezaron a pagarnos con tarjeta. Y cuando yo trabajaba aquí en Florencia, entonces conocía a mucha gente y me dice un señor: yo le hago raya a Ciudad Quesada. Pero resulta que yo tenía que llegar hasta el centro de Ciudad Quesada y él me dejó entre medio del hospital y el liceo. Y entonces cuando yo me bajo, porque él iba a ir por San Roque, cuando yo me bajo yo dije: no, me voy para el liceo, pero no tenía un 5 en la bolsa y necesitaba era sacar con tarjeta y cajero solo en Ciudad Quesada. Y resulta que cuando voy caminando empieza a llover. Y digo yo: porque si no, aunque sea caminando me voy, porque no tengo plata. Y yo me paré en la paradilla ahí, en el Liceo San Carlos. Hermanos, si pasaban los buses y la gente se subía y se bajaba, y yo: qué vergüenza, ¿a quién le pido 100 pesos?
¿A quién le pido 100 pesos? A mí se me cae la cara de vergüenza. ¿A quién le pido 100 pesos? Y como Dios que lo hace, iba pasando una señora que yo conocí, oiga, casi me le tiro a media calle. Pero me hizo ray y llegué a Ciudad Quesada. 100 pesos. Hermanos, a veces la vida es así. A veces la vida es así. Y a mí me pasó. Y está dentro de lo normal. Ok, entonces no hemos de poner la mira en las cosas de los hombres, sino en Dios, porque Dios es el que hace las cosas. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y él les estaba hablando de muerte. Ok, usted quiere ser mi discípulo. Usted debe estar dispuesto a tomar la cruz y seguirle a él, a estar dispuesto a morir, porque la cruz era la silla eléctrica, por causa de Cristo. Versículo 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Wow. Hermanos, qué contradictor, ¿verdad? La cruz es perder nuestra vida por causa de Cristo. Perder nuestra vida por causa de Cristo. Vamos a ver, hermanos, cómo los discípulos esta palabra la pudieron entender. Que hoy lamentablemente, iglesia, hay muchos que no la han entendido en nuestras iglesias. Con el evangelio que se predica hoy, donde se le enseña a la gente que usted viene al Señor y usted ya no va a tener problemas. Muchos murieron y hoy siguen muriendo muchos por causa de Cristo y del evangelio. Nosotros tenemos una gran bendición, hermanos, de que podemos todavía venir y sentarnos y poder escuchar a alguien predicar el evangelio, y a ojo a lo que le voy a decir, y todavía la dicha, esporádicamente, pero todavía la dicha de poder oír a alguien predicar en un parque, de predicar en un bus el evangelio. Y lo más que le grita a alguien es, viejo loco, cállese. Lo más que le dicen. Pero hay lugares, hermanos, donde realmente las personas están muriendo por causa del evangelio de Cristo. Y como he hablado, hermanos, en esto del mensaje de la cruz en el evangelio, el problema es que muchos no valoran el precio que Cristo pagó en la cruz. Porque será que muchos, como dice el dicho popular, como no me costó, no lo aprecio. Pero si hay algo que tuvo un precio alto en la vida nuestra, hermanos, fue el precio que Cristo pagó para que nosotros fuéramos salvos, hijos de Dios. Y los discípulos entendieron eso y estuvieron dispuestos a ir a la muerte inclusive, por causa del evangelio de Cristo. Y hoy, hermanos, nosotros en nuestras iglesias a veces un hermano no aguanta nada, no aguanta un mal modo. No aguanta que alguien no me saludó cuando dice, ya no vuelvo a la iglesia. Hay un montón de hipócritas. Que por cierto, cuando yo oigo personas hablando de esta forma, hermano, es la evidencia más clara de que él en su corazón no anda bien con Dios. Porque la Biblia es muy clara y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo entiendo lo que es la iglesia de Cristo, hermanos, ¿cómo puedo hablar yo mal de mi hermano, mal de la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que Él compró con su sangre? Si somos el pueblo de Dios, hermanos, y somos un cuerpo en Cristo, redimidos por Cristo, ¿cómo voy yo a tratar mal, hermanos, a alguien, empezar a vituperarlo y dejarlo como lo peor, porque es la excusa que yo quiero en mi corazón para salirme, porque no quiero honrar a Dios en mi vida? Por eso, hermano, apréndase esto. La excusa es la evidencia de un corazón mentiroso. Hermano, las excusas, cuando alguien quiere dejar la iglesia, cuando alguien quiere alejarse del Señor, ¿qué es lo primero que empieza a ver? Todo empieza a ver lo malo y empieza a hablar de que todo está mal, porque él lo que está buscando es una excusa y es la evidencia de su corazón, porque él quiere irse, y no ni para otra iglesia, no, quiere salirse ya, en este caso.
Vamos a ver cómo murieron algunos de ellos. Vamos a hablar el primero, el apóstol Pedro. Este hombre en un momento, recuerdan de cómo la Biblia dice que él le dice al Señor, después de esto inclusive, él le dice al Señor, Señor, aunque todos te negaren, yo estaría dispuesto a morir por usted. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y según la historia bíblica, así es, Pedro le niega al Señor. Maldice y dice, yo al tal no lo conozco. Pero luego Pedro llora amargamente, se arrepiente de lo que él ha hecho y por eso al final el Señor, cuando se le presenta a Pedro, es interesante, lo niega 3 veces y 3 veces le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y a la tercera, Pedro quebrantado dice, Señor, tú sabes que te amo. Y de ahí en adelante ahora Pedro está dispuesto a dar su vida realmente por Cristo. Pedro muere crucificado, pero cuando Pedro iba a ser crucificado, él pide que le crucifiquen boca abajo, de cabeza. Él es crucificado por el emperador Nerón, pero a la hora de él morir y él pedir que se le crucifique boca abajo, Pedro exclama y él dice, yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Y él pide morir crucificado boca abajo, según la historia. Y él expresa, yo no soy digno de morir igual que mi Señor en una cruz. Porque él sabía quién era Cristo. Entonces él pide morir boca abajo. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos o con caballos por las calles hasta morir. ¿Usted se imagina agarrar a alguien y arrastrarlo por las calles con caballos arrastrados por causa del Evangelio, por causa de Cristo, hermanos? Cuando nosotros vemos eso, cuando yo leo esta historia que está registrada en la historia de la iglesia, uno dice, Dios, pero ¿cómo es entonces que estamos viviendo el cristianismo de hoy? ¿Cómo es que hoy muchos dicen ser creyentes y por la mínima cosa, por la mínima prueba o lucha que están pasando, lo primero que viene a sus mentes, a su corazón, a su vida es, yo quiero renunciar al Evangelio? Cuando nosotros no nos hacen, hermanos, ni una décima parte de lo que ellos sufrieron por causa del Evangelio de Cristo. Porque si ellos creyeron en Cristo y tenían el Espíritu Santo para poder vencer todo eso, hermanos, y honrar el nombre del Señor, nosotros hemos creído y tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos, según la palabra. Para poder levantarnos en fe y creer en el Señor realmente, poniendo nuestra mirada en Él, como dice Hebreos 12. Y no en nosotros. El problema es que nosotros nunca vemos la cruz, sino que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Porque, pobrecito yo, estoy sufriendo. Me está pasando esto. Y como me amo tanto, aún más que a mi Señor, no quiero que me vaya mal y que me esté pasando esto. Hay un gran problema en el cristianismo de hoy, en nuestras iglesias. Renunciamos a Cristo por cualquier cosa. Lucas, que escribe el Evangelio de Lucas, fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Fue ahorcado. A ese no fue que le hicieron un mal modo, no, lo ahorcaron. A ese no fue que no lo saludaron, lo ahorcaron, hermanos, por causa del Evangelio de Cristo. Jacobo o Santiago, el menor, hijo de Zebedeo, tiene el privilegio de ser el primero de los apóstoles en morir como mártir. Oiga, este muere decapitado por órdenes de Herodes Agripa.
su cabeza y su cuerpo fueron recuperados por sus discípulos, o sea, los que él les había enseñado la palabra. Él lo decapitaron, le cortaron la cabeza por causa de Cristo, por causa del Evangelio, hermanos. Wow. Viene otro, Jacobo o Santiago el menor, porque hay uno que es el mayor, otro el menor, y este es hijo de Alfeo, y dice que este fue lanzado desde lo alto del templo de Jerusalén, y estaba leyendo ahí un poco más, dice que tenía casi 100 metros de alto, de donde él lanzado, oigan esto, fue lanzado desde lo alto del templo de Jerusalén, pero al quedar vivo, oigan, cuando él cae, al quedar vivo, un soldado le aplastó la cabeza con un mazo donde sus sesos se le salieron. Wow. Imagínense, iglesia. Yo creo que ellos entendían cuando Jesús les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Hermanos, hoy hablan de discipulados y el discipulado generalmente es para eso, para ser discípulos. Pero qué interesante que se le enseña a la gente a ser discípulo, pero un discípulo endeble, un discípulo de azúcar, un discípulo donde él no está dispuesto a sufrir nada por causa de Cristo y del Evangelio. Un discípulo donde no me gustó algo y me voy. Aún peor, un discípulo de hoy en día, donde hay gente que dice ser creyente, hermano, y anda de iglesia en iglesia y de iglesia en iglesia, buscando a donde le calienta mejor el sol. A donde le prediquen, ojalá, lo que él quiere oír, donde le hagan sentir bien. ¿Aló? No discípulos como esos que realmente estaban dispuestos a morir por causa de Cristo y del Evangelio. Juan, el apóstol Juan dice es el único que murió de anciano, que es el que escribe el último libro que es de Apocalipsis. Dice que es el único que murió de anciano por causa natural en la isla de Patmos, donde fue exiliado, pero oigan esto, antes de ser hervido en aceite y sobrevivir milagrosamente. Hermanos, el apóstol Juan lo mete en una olla de aceite hirviendo para quemarlo, para que muera por causa de Cristo. Milagrosamente ese hombre no muere en esa olla hirviendo en aceite. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es soberano y Él tiene propósitos y planes. Dios, el propósito con Juan era que fuera a Patmos para darle el último libro de la palabra de Él, el Apocalipsis, la revelación, la última revelación, por cierto. Para esos que hoy salen hablando y diciendo de que es que tuve una revelación, ya no hay más revelaciones. La última revelación fue dada por Dios al apóstol Juan en la isla de Patmos, y por eso se cierra el libro y dice al final, hay de aquel que le ponga y hay de aquel que le quite a este libro, porque la revelación de Dios ya está terminada. Yo no puedo creerle a alguien que venga con una revelación nueva porque la Biblia ya se cerró. Las revelaciones ya no tienen vigencia. Ahora lo que nosotros necesitamos es luz por el Espíritu Santo para poder entender toda la revelación de Dios que nos es dada a la iglesia, su palabra. Amén. Y el apóstol Juan es el único, hermanos, que muere de viejo, muere de anciano. Pero milagrosamente ellos quisieron torturarlo, igual matarlo, pero Dios, que es soberano, hermanos, no permitió que muriera, porque Él tenía un propósito con Juan. Amén. Y eso ya hemos predicado, de los propósitos
de Dios. Otro, Andrés. Andrés fue crucificado en una cruz que tenía forma de una X, porque habían varios tipos de cruz que se usaban. Y dice que Andrés fue crucificado en una cruz que tenía forma de X, y su martirio duró 2 días. 2 días muriendo. Y leyendo un poco más a fondo, dice la historia, te puede buscarlo en internet, dice la historia que en esos 2 días de agonía, él no cesó, estando crucificado, del que llegaba de predicarle a Cristo. Wow. 2 días crucificado en una X, muriendo lentamente, y a los que llegaban les hablaba de Cristo. Qué increíble. Hermanos, si hoy nosotros le queremos hablar a alguien de Cristo y nos arrugó la cara y dejamos de hablarle porque nos arrugó la cara. Ellos no paraban, no cesaban de predicar a Cristo. Felipe fue apedreado y crucificado en el año 54 después de Cristo. Felipe. Otro, Bartolomé. Dice que Bartolomé habría sido prisionero en Arabia e India, y a la vuelta habría sido despellejado y decapitado en Armenia. Oigan, despellejado y decapitado. No puedo imaginarme cómo pueden agarrar a alguien como un chancho, no sé de qué forma, para despellejarlo y después cortarle en la cabeza por causa de Cristo. Ay, hermano, es que el Señor sufrió todos nuestros dolores. Ahora usted, ¿cómo va a sufrir por Él? Jamás. ¿Qué dolor pudo haber sentido este hombre del ser despellejado y luego decapitado por causa del Evangelio de Cristo? Para que hoy esos burladores del Evangelio hablen de una forma, no sé ni cómo decirlo, sin temor, sin estudiar la palabra, para poder entender lo que la Biblia enseña realmente de lo que es el camino de la cruz. Hermanos, y esto tiene que servirnos a todos nosotros. Tiene que servirnos para entender, hermanos, de que debemos de esforzarnos, de ser valientes en el Evangelio y honrar el nombre de nuestro Dios, el nombre de Cristo. Mateo, llamado Leví, dice que era el recaudador de impuestos, dice que muere de una forma, muere de una estocada, un golpe de espada por la espalda. En este caso, Tomás, se cree que murió atravesado. Oigan esto, cómo muere Tomás. Se cree que murió atravesado de abajo arriba por unas lanzas, martirizado. Oigan, se cree que murió atravesado de abajo arriba por unas lanzas, martirizado. Judas Tadeo dice que fue golpeado a muerte, y otros afirman que fue crucificado, pero no hay nada seguro, pero igual muere por causa de Cristo y del Evangelio. Simón, uno de los 12 que murió martirizado, y dicen otros que fue crucificado también. Esos son algunos, hermanos. Vamos a ver algunos otros discípulos y siervos de Cristo también. Pablo, el apóstol Pablo, al regresar de un viaje misionero, fue aprehendido por orden de Nerón y decapitado. Pablo muere decapitado. Le cortan la cabeza a Pablo. Matías, el que es escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Vamos a hablar de otros un poco más modernos, por decirlo de esta forma,
Yo no sé cuántos han oído de uno de los reformadores de la historia de la iglesia, conocido como Juan Hus o John Hus. Es uno de los reformadores de la iglesia entre el año 1369 y en el año 1415. Era predicador intrépido y atacaba los vicios del clero en ese tiempo del papado y el estado corrompido de la iglesia. Condenaba la venta de indulgencias, rechazaba el purgatorio, la adoración de santos y el culto en lengua extranjera. Elevaba las escrituras por encima de los dogmas y ordenanzas de la iglesia católica y fue quemado vivo, y sus seguidores, una parte del pueblo bohemio, casi exterminados en una cruzada ordenada por el Papa yacente. Hermano, yo tengo la película de él, donde a John Hus ponen una estaca, lo amarran y le ponen tipo los caníbales, no sé, y le ponen fuego, leña alrededor y le meten fuego. Pero minutos antes de a él prenderle en fuego, él le dicen: si usted se retracta, no le vamos a prender el fuego, no va a arder usted. Y John Hus se vuelve y le dice: yo nunca voy a negar a Cristo. Y se vuelve y les dice: yo voy a arder por un rato, pero ustedes, si no se vuelven a Cristo, por toda la eternidad. Wow. Estuvo dispuesto a morir quemado, a que le prendieran fuego, porque él empezó a hablar en contra de la corrompición que había, o de la corrupción que había dentro del papado de la iglesia. Hermanos, y créame, déjeme decirle esto con mucho amor y temblor, pero yo creo que hoy necesitamos reformadores aún para la misma iglesia cristiana de hoy. Porque ellos, como este hombre John Hus o Juan Hus, pudo ver todo el desorden que estaban haciendo en ese momento la iglesia, que iba en contra de la palabra de Dios, de las Escrituras. Él criticó el pago de indulgencias, pagar para ser salvo. Hoy la iglesia cristiana evangélica pagan para recibir milagros, y es parecido. Y hoy muchos creen que eso viene de parte de Dios. En ese momento había una gran corrompición, hermanos. Estaba corrompido la iglesia en ese momento. Y hoy, hermanos, la iglesia del Señor no anda muy lejos a ese tiempo, corrompida igualmente. Corrompida. Estaba oyendo unas entrevistas, no me acuerdo dónde, pero donde hay estadísticas, hermanos, de que un 70%, creo que era así, un 70% de los pastores o líderes ven pornografía. Hicieron un congreso, no me acuerdo en qué país, para pastores y líderes. Y al final, en el hotel donde fueron hospedados, cuando llegaron a pagar los que estaban... los que habían organizado el evento, ellos sabían cuánto valía cada habitación, cuánto era el costo de cada habitación de las personas que habían, y se les aumentó el costo. Y ellos preguntan ¿por qué? Y resulta y sucede que es que en el hotel había cable, pero para poder tener el acceso a cable para adultos tenían que pagar extra, y ellos por teléfono llamaban: póngame el cable o el canal para adultos. Una gran cantidad de pastores y líderes. Hermanos, es increíble hoy ver cuántas personas, líderes, pastores hoy caen en adulterio, y peor aún todavía, y siguen predicando. Hermanos, conocí el caso, y eso es lamentable, conocí el caso de un pastor, hermanos, donde este hombre lo encuentran, donde él cae en adulterio y lo encuentran, y ojo lo que hace la iglesia. Lo agarran y lo pasan de la iglesia donde él estaba pastoreando a una iglesia más adentro, a un hueco llamaríamos nosotros, para que nadie se diera cuenta.
entonces no estamos haciendo muy diferente de lo que hace la iglesia tradicional. Somos buenos para ver, hermanos, la paja del otro lado, pero la viga del nuestro. ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy? Hoy necesitamos reformadores, hombres de Dios, que no les tema pararse en un púlpito a predicar el evangelio, la verdad de Dios, y no hablar palabras fingidas, fábulas a la iglesia para que la iglesia siga en la comodidad en la cual está hoy. Una comodidad, hermanos, que para muchos va a ser una sorpresa el día en que Cristo venga y tengamos que dar cuenta a nuestro Dios. Para seguir hablando un poquito de este hombre, dice aproximadamente para los años 200 al 300, cuando la iglesia entró en el contacto con el Imperio Romano, surgió un conflicto en el que todos los recursos de aquel enorme poder fueron agotados en un esfuerzo en vano por vencer a aquellos que nunca ofrecieron resistencia ni se vengaron, sino que lo soportaron todos por amor al Señor, cuyas pisadas se mantuvieron. Sin importar cuán divididas estuvieran las iglesias en su teoría y práctica, fueron unidas en el sufrimiento y la victoria. Y aunque los cristianos eran realmente buenos ciudadanos, su fe les prohibía ofrecer incienso o rendirle honores divinos al emperador o a los ídolos. De modo que los cristianos eran considerados personas desleales al imperio, y a medida que la adoración de ídolos fue formando parte de la vida cotidiana de la gente, así como de su religión, negocios y entretenimiento, los cristianos fueron siendo odiados por separarse del mundo a su alrededor. Hermanos, y hoy más bien la iglesia... Es interesante porque nosotros, Dios dijo que deberíamos de ser luz para la iglesia. Y hoy parece que más bien el mundo ha sido luz para la iglesia. El mundo no está imitando a la iglesia está imitando al mundo. Y hermanos, lo he dicho muchas veces lo he dicho y voy a volverlo a decir. Y hermanos, mi afán no es dañar, mi afán no es, no sé, que alguno diga qué majadero. Hermanos, es que la palabra dice, Pablo le dice a Timoteo, que no se canse de exhortarles una y otra vez en el evangelio. Hermanos, hoy la iglesia está imitando al mundo. El mundo inventa una canción, y entonces la iglesia agarra la canción del mundo y la acomoda al cristianismo. Una de las últimas fue la zumba. Había zumba, ahora entiendo que también hay zumba cristiana. Hermanos, nosotros nos acomodamos, el mundo nos dice lo que tenemos que hacer. El mundo inventó el karaoke, ahora tenemos karaoke cristiano. El mundo inventó el rock, el reggaetón, ahora tenemos reggaetón y rock cristiano. Hermanos, es la verdad de la iglesia. Una iglesia que antes de ser luz al mundo, de ser diferente, nos estamos acomodando al mundo. Ver en nuestras iglesias, hermanos, montones de jóvenes en nuestras iglesias, miles de jóvenes en nuestras iglesias. Ahora no hace nada, aquí en San José hubo un evento masivo de jóvenes del mundo donde tiran pintura y hay luces y toda esta cosa, no sé cómo se llama, pero también entiendo que hay iglesias, megas iglesias grandes donde hay prácticas parecidas a estas para atraer jóvenes, donde le llaman es de neón, algo de neón, no sé si alguien sabe el nombre. Son tipo de discotecas donde es de neón, usted va y todo es fosforescente. Y la iglesia de Cristo estamos haciendo lo mismo con los jóvenes, que es que para que no se vayan al infierno, para sacarlos del pecado y del mundo. Pero lo que estamos haciendo es trayéndoles el mundo dentro de la iglesia. Pero esos primeros cristianos de la historia era gente que
eran muy diferentes al mundo y eran odiados por el mundo. Hermanos, créanme, nosotros, si honramos a Cristo, vamos a ser odiados por el mundo. Cada vez más el mundo nos va a aborrecer. Cada vez más nos van a aborrecer, hermanos, si queremos honrar a Cristo. Oiga, eso parte de la historia. Contra los cristianos se adoptaron las medidas más severas. Al principio de carácter irregular y local, pero ya para finales del primer siglo, o sea, para finales de los primeros 100 años, se había declarado como ilegal el hecho de ser cristiano. La persecución se volvió sistemática y se extendió por todo el imperio. Hubo intervalos considerables de tregua, pero con cada reaparición el ataque se hacía más violento. A los confesores de Cristo se les confiscaban todas sus propiedades. Oigan, a los que eran seguidores de Cristo, les quitaban todas sus propiedades, los encarcelaban, y no solo los ejecutaban en masa, sino que a su castigo le sumaban toda clase de tortura inimaginable. Los torturaban. Los informantes eran recompensados. Oigan, los informantes eran recompensados. O sea, el que alguien llegaba y decía, este es cristiano, puro Judas, por unas cuantas monedas, ahí está, ese es, prenderle. Igual. Eran recompensados. Los que brindaban refugio a los creyentes corrían su misma suerte. Y cada pedazo de las escrituras que fueron encontrados eran destruidos al instante. Para comienzos del IV siglo, esta guerra extraordinaria entre el poderoso imperio romano y las iglesias no resistentes, que aún así fueron invencibles porque menospreciaban sus vidas hasta la muerte. Era una iglesia que honraba a Cristo. Era una iglesia que había tomado el camino de la cruz. Era una iglesia que había entendido lo que significaba cuando Jesús les dijo, si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos después de estas enseñanzas a querer ser discípulos de Cristo y a tomar su cruz y seguirle. Hermanos, porque todavía ahora, el jueves que estábamos en el culto de oración, estaba poniendo música y yo estaba orando. Y estaba orando con un dolor en mi corazón, hermanos, de ver cómo se está abriendo el homosexualismo, de cómo, hermanos, realmente el rumbo de este mundo está torciéndose completamente en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Y había un grupito de personas acá, hermanos, y terminé quebrantado allá porque Dios me decía, no dejes de predicarles la verdad. No dejes de predicarles la verdad. Hermanos, si eso quiero hacer, enseñarles la verdad y que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para seguir predicando su verdad. Y crecer, hermanos, y cuando Cristo venga pueda hallar acá una iglesia preparada, una iglesia santa, una iglesia que camina en obediencia con Él, que quiere honrarle, hermanos, porque créame, hace un tiempo atrás el Señor había hablado a mi corazón donde Él me decía, dile a la iglesia que se prepare porque vienen tiempos difíciles y duros. Eso fue hace como 2 años, hermanos, y créame, hoy más que nunca lo creo. Y decirle, iglesia, prepárese, vienen momentos muy duros. Y solo los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios van a salir adelante y van a estar dispuestos a dar su vida por causa de Cristo y del Evangelio. Y cuando digo a dar su vida, no necesariamente que tal vez nos vayan a matar, pero hermanos, vamos a tener consecuencias.
Va a haber consecuencias para nosotros, para nuestros hijos. Cuando sus hijos vayan a la escuela o al colegio y empiecen a señalarlos y a verlos como raros, porque no creen lo mismo. Como dije ahora un día de una madre acá que me dijo de cómo a su hija en el kinder ya le están enseñando. Empezaron a hablarles de la familia y le enseñaron que igual la familia puede ser entre un hombre y una mujer con hijos, o un hombre con un hombre que adopta hijos, o una mujer con una mujer que adopta hijos en el kinder. Imagínense de ahí para arriba. Eso sucedió ahora que entraron las clases. Y tener que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, decirles, la Biblia no enseña eso. Eso no va a ser fácil. No va a ser fácil, iglesia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como creyentes? ¿Qué vamos a hacer como creyentes? Termino con Lucas capítulo 9, 23 y 24. Con eso terminamos, iglesia. Lucas capítulo 9. Vamos a volver a recordar eso que dijo el Señor. Lucas capítulo 9, del 23 al 24, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Incline su rostro conmigo, iglesia, en esta hora, para orar delante de nuestro Dios y decirle: Señor, te damos gracias, Señor, por el Evangelio, por tu palabra, Señor, que nos habla, que nos confronta con la verdad, Dios. Señor, gracias por estos hombres, discípulos tuyos, Señor, creyentes que estuvieron dispuestos a morir con muertes, Señor, que son horribles, Señor, tremendas. Ese hombre despellejado, el otro que lo tiran del templo y aún viendo que estaba vivo, reventarle en la cabeza con un mazo. Otro ser arrastrado por caballos, Señor, o con caballos hasta morir. Otros 2 días crucificado en una cruz en X, Señor, con agonía. Pero en esa agonía predicando y hablando de Cristo aún antes de morir. Señor, qué hermoso ejemplo para nosotros los creyentes. Porque igual que ellos hemos creído y al igual que ellos tenemos el Espíritu Santo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Ese Espíritu que nos da fuerza, poder de Dios para ser testigos, Señor. Para testificar de ti, Señor, y hablarle al mundo de que tú eres Dios, que tú eres el Señor. Yo quiero orar, Padre, como oraron los primeros cristianos y discípulos. Señor, mira lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. Y danos fuerza y denuedo para predicar el Evangelio. Danos fuerza y denuedo para seguir creyendo y confirmando cada vez más la fe de muchos, Señor. A tal punto que estén dispuestos a dar su vida por causa de Cristo y el Evangelio. Que ese mensaje de la cruz, Señor, no solo los que escuchan en este lugar, Padre, Señor, sino los que escuchan en internet también.
Que tu palabra pueda llegar, Dios. Aquellos que están reservados para vida eterna, para salvación. Y el mensaje de la cruz pueda cambiar y transformar sus vidas, Dios. Y puedan tener discernimiento para oír el verdadero evangelio. Y estar dispuestos a caminar el camino de la cruz y tomar la cruz del evangelio, Señor. Y servirte y honrarte, Padre. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo. Y que esa palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios? Gracias.